Bienvenidos a Métodos Cualitativos, sesión 2. Partamos por el inicio. Durante las pasadas 2 semanas estuvieron ustedes analizando algunos restos de lectura. Me voy a ir un poco a esa parte. Esto fue lo que ustedes estuvieron analizando. Empezaron por esta pequeña lectura sobre la metodología cualitativa. Si abrimos esta lectura vamos a encontrar algunos datos interesantes sobre dónde se originan los métodos cualitativos y sobre cuál es la tipología de los métodos cualitativos. Después venía una pequeña tarea, el efecto TV. El efecto TV tenía por objeto esto. Vamos a tratar de abrirlo aquí. ¿Qué era lo que era importante? Ustedes tenían que tu sobrino pasa más de 4 horas frente a la televisión prácticamente todos los días y te preguntas si podría afectar su desarrollo futuro. Hasta ahí. ¿Qué era la importancia de esta tarea en el efecto TV? Lo más importante era determinar si podía existir una metodología cualitativa. La respuesta es sí. Si una investigación cualitativa se planteara a partir de esta lógica, lo que buscaríamos entender sería qué afectación tiene este patrón de televisión sobre el chico. Más allá de qué hubiéramos encontrado, habría que determinar cuáles son las variables, cuáles son las constantes y finalmente cuáles podrían ser los objetos de esta investigación. Ahora esto no había forma de que ustedes lo supieran todavía, pero era interesante saber hacia qué lado caminaban ustedes con respecto a de qué lado iban a plantear ustedes una investigación. Todos estamos inmersos en la lógica de la metodología cuantitativa. Nos enseñaron que todo lo que era ciencia tenía que ver finalmente con números y con pensar en cuestiones de números. Ahora volvamos a nuestro tema. La metodología cualitativa usa palabras más que números. Deja que la información fluya naturalmente en vez de partirlo y medirlo todo. Registra un mundo desde la perspectiva de quien lo vive, que esta parte es muy importante. Rechaza las ciencias naturales y la física, porque finalmente las ciencias sí nacieron con las ciencias naturales y sí nacieron con la física. Tomemos a Augusto Comte, por ejemplo. Lo humano, que es la materia finalmente de la metodología cualitativa, es sui generis y por lo tanto es único. Las hipótesis, muchas veces en la metodología cualitativa, se plantean después de que ya se hizo una observación y antes no. En la lectura de esta semana planteábamos finalmente qué validez tendrá esta investigación. Siempre y cuando se respete el enfoque humanista, se respete la interacción natural, es decir, dejar que esas cosas fluyan y observar desde afuera o desde adentro, pero finalmente dejar que las cosas fluyan. Siempre y cuando se mantenga el concepto de inductividad, que ir de lo particular a realizar generalizaciones. Siempre y cuando se entienda que todo puede ser objeto, mientras sea una interacción entre humanos, todo puede ser objeto de una metodología cualitativa. Después, la perspectiva holística, que es colgarnos de cualquier dato para tratar de completar nuestro proyecto. Y por último, que siempre, siempre, siempre mantengamos la neutralidad. La investigación cualitativa es un arte y necesita de un estricto seguimiento del investigador con imparcialidad y orden para ser considerada como válida. Volvamos a nuestra página. Desde aquí, desde métodos cualitativos, en particular desde esta segunda semana, vamos a procurar tomar esto completo. Vamos a encontrar lo que es la metodología cualitativa y específicamente un debate sobre el acoso escolar. Me voy a meter a la lectura. Ustedes tienen que ver un video, esta es nuestra tabla de contenidos, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Y en nuestra tabla de contenidos vamos a ver historia de la metodología. Esta era importante por esta mención y me voy a tener que regresar otra vez, mis disculpas, a esto, para llegar a esto. Y junto con eso, eran los orígenes y características de la metodología cualitativa, desde otra perspectiva, ahora de la de Tanner, que es muy importante. Y después venía conceptos sobre acoso escolar y conceptos como sobre acoso sexual. Ustedes toman de esto finalmente información para tratar de hacer una descripción sobre lo que ustedes van a ver en el video. Y esa es la parte que queríamos llegar, esa es la parte que es interesante. Si volvemos al principio, otra vez,
Nosotros tenemos que usar ahora palabras, no números. No nos interesa ver cuántas veces se produce esto. En este momento no. No nos interesa saber nada más que lo que está ocurriendo en el video. ¿Cómo hubiéramos llegado a ese video de manera investigativa o de manera planteada como una investigación? Habríamos tenido que estar físicamente en una escuela durante varias semanas para tener un incidente así. Y sobre ese incidente cuelgas todos los antecedentes que hay de tu N número de semanas o meses estudiando una realidad. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Registrar una perspectiva desde quien lo vive. Aquí en este caso es como si fueras un alumno más. No vamos a tomar números ni estadísticas ni nada, nos olvidemos de esa parte, nos vamos a ir directamente al humano como un ser particular. Y quizá, terminando esto, podríamos plantear una hipótesis. De eso se trataba y por eso el debate. Más allá de considerarlo bueno o malo, más allá de considerarlo como una trampa o no, ustedes lo que están haciendo es generalizaciones a partir de este incidente particular. A lo mejor esto es un problema, a lo mejor no, pero es, tú creas tu pequeña teoría y de esa pequeña teoría creas tu propia respuesta, lo que tú crees que sería la respuesta para este problema, si es que es un problema, y a partir de ahí resolverlo. Finales de los 90, principios de los 2000, una compañía especializada en inversiones bancarias se preguntaba cómo se hacían finalmente las inversiones en México, las inversiones pequeñas de capital, a partir del capital ahorrado. Y entonces, después de mucho plantearse una y otra y otra y otra vez, no entender cómo es que México ahorraba su dinero, encargan a un investigador cualitativo descubrir cómo. El tipo se fue a los barrios, se fue a las oficinas, se fue a todos lados y descubrió que el mexicano ahorra en tanda. A partir de las tandas se crean los primeros modelos de las cajas populares, se crean los primeros modelos de el ahorro en tanda en Electra, que ahora es muy común el ahorro en tanda en los bancos, y a partir de este parámetro, de esta nueva realidad que se descubre a través de la metodología cualitativa, se hace metodología cuantitativa. Se descubren nuevos problemas y se enfoca hacia distintos casos, pero parte de la observación de un sujeto. Eso es lo que hacemos en la metodología cualitativa. No desesperen, lo más importante es no perder la perspectiva que estamos muy contaminados de los números, que no es malo ni es bueno, solo lo estamos. Y esto es pensar un poco completamente distinto. Fuera de eso, como siempre, estamos a sus órdenes, mantengámonos en contacto, duro con las tareas. Chao.